Durante miles de años, los seres humanos vivieron moviéndose de un lugar a otro. Seguían animales para cazar, buscaban agua, recolectaban frutos donde podían encontrarlos. No tenían ciudades, no tenían murallas, no tenían un territorio fijo que defender. Pero hace unos 10.000 años algo empezó a cambiar. Algunas comunidades dejaron de moverse, empezaron a quedarse en un mismo lugar, a cultivar, a almacenar comida. Y poco después apareció algo que iba a cambiar para siempre la historia de la humanidad: las murallas. Porque nadie levanta muros gigantes porque sí. Los muros aparecen cuando existe algo que proteger, o alguien de quien protegerse. Y ahí cambia completamente la lógica humana, porque cuando las personas empiezan a acumular recursos, territorio y poder, también empiezan los conflictos, las jerarquías y las primeras grandes tensiones sociales. Y uno de los primeros lugares donde puede verse ese cambio es Jericó, porque al final las casualidades no existen, lo que existen son las causas. Durante mucho tiempo, Jericó fue conocida principalmente por relatos religiosos y bíblicos. Pero cuando empezó la arqueología moderna, apareció algo mucho más impresionante. Jericó no era solamente una ciudad antigua, era una evidencia de uno de los cambios más importantes de toda la historia humana: el nacimiento de la vida urbana permanente. Ahí aparecen murallas monumentales, una enorme torre de piedra, agricultura organizada, almacenamiento de alimentos, crecimiento poblacional, control del agua y nuevas formas de organización social. Pero junto con eso también aparecen problemas completamente nuevos: desigualdad, tensiones, enfermedades, defensa y control territorial. Porque cuando los seres humanos dejan de moverse y empiezan a quedarse en un lugar, cambia toda la estructura de la sociedad. Y justamente de eso trata esta serie, de entender cómo cada cambio humano fue empujando al siguiente. Si te interesa este tipo de contenido sobre historia, arqueología y evolución humana, podés encontrar toda la serie en cualquiera de mis canales de YouTube, Instagram y TikTok como Ezequiel Núñez Corniglia. Porque cuando empezás a conectar todas las causas, la historia humana se ve completamente distinta. Antes del Neolítico, la mayor parte de las comunidades humanas eran pequeñas y móviles. Eso tenía ventajas importantes. Si faltaban animales para cazar, podían desplazarse. Si un lugar se volvía peligroso, podían abandonarlo. Si había sequías, podían seguir buscando recursos en otro sitio. La supervivencia dependía del movimiento constante, pero también había límites. No podían almacenar grandes cantidades de comida, no podían sostener poblaciones demasiado grandes, no podían construir estructuras enormes. La vida era mucho más inestable. Y después de la última glaciación, hace aproximadamente 12.000 años, el clima empezó a cambiar. Las temperaturas comenzaron a estabilizarse. En algunas regiones crecieron cereales silvestres en grandes cantidades y ciertas zonas empezaron a permitir asentamientos más permanentes. Jericó estaba ubicada en un punto clave, un oasis cercano al río Jordán. En una región seca, el agua vale más que cualquier otra cosa, y donde hay agua estable, aparecen personas. Los primeros grandes asentamientos de Jericó aparecen alrededor del 9500 a.C. Eso la convierte en uno de los asentamientos urbanos más antiguos conocidos hasta hoy. Y lo impresionante no es solamente la antigüedad, es el nivel de organización, porque allí ya existían viviendas permanentes, espacios comunitarios, almacenamiento de alimentos, trabajo colectivo organizado. Todo eso significa algo enorme. Las personas ya no estaban solamente pensando en sobrevivir el día siguiente, ahora empezaban a pensar en la próxima cosecha, en el próximo año, en el futuro de la comunidad. Y cuando aparece la idea de futuro, aparece también la necesidad de protegerlo. La agricultura
transformó completamente la vida humana. En Jericó comenzaron a cultivarse cereales como trigo, cebada y legumbres. Y eso parece simple, pero cambia toda la lógica social. Porque cultivar significa esperar. Ya no alcanza solamente con salir a buscar comida. Ahora hace falta sembrarlos, cuidar los cultivos, almacenar los excedentes, proteger los recursos y organizar el trabajo para todo eso. Y cuando una comunidad empieza a producir más comida de la que consume, inmediatamente aparece algo nuevo, el excedente. Y el excedente cambia la historia humana para siempre, porque donde hay excedente aparece el poder, aparece el control, aparece la desigualdad, aparece la organización más compleja. Las casualidades no existen, lo que existen son las causas. Jericó posee una de las murallas más antiguas jamás descubiertas, construida hace aproximadamente 10.000 años, y junto a esa muralla apareció una enorme torre de piedra de unos 8 metros de altura. Eso era gigantesco para la época. Mover semejante cantidad de piedra requería coordinación, planificación, mano de obra, liderazgo, tiempo. No era una construcción improvisada. Y ahí aparece una pregunta enorme. ¿Por qué una comunidad neolítica necesitaba murallas? Durante mucho tiempo se pensó que eran exclusivamente defensivas para protegerse de ataques, pero hoy existen varias hipótesis. Algunos investigadores creen que también podía servir contra inundaciones o deslizamientos. Otros piensan que tenían funciones rituales o sociales. Probablemente cumplían varias funciones al mismo tiempo, pero hay algo que sí está claro. Una comunidad nómada no necesita murallas. Las murallas aparecen cuando existe territorio, recursos y permanencia. Jericó muestra uno de los momentos donde cambia la relación humana con el espacio. Antes los grupos humanos se movían constantemente, ahora empezaban a existir viviendas fijas, cultivos fijos, recursos acumulados, espacios comunitarios permanentes, y eso genera algo completamente nuevo, la idea de territorio. En lugar de ser simplemente donde estamos, entre comillas, empiezan a convertirse en algo llamado hogar, propiedad, comunidad, identidad. Y cuando aparece el territorio, también aparece la necesidad de defender este territorio, porque ya no se trata solamente de sobrevivir hoy, ahora existe algo que perder. Jericó existe gracias al agua, y eso no es un detalle menor. En regiones secas, controlar agua significa controlar la supervivencia. Quien controla el acceso al agua, controla los cultivos, los alimentos y la población. Y ahí empiezan a aparecer formas tempranas de poder, no necesariamente reyes como aparecerían miles de años después, pero sí liderazgos mucho más complejos, porque alguien tenía que organizar todo este trabajo colectivo, el almacenamiento de la comida, la distribución de la comida, la construcción de las obras y la defensa de la comunidad. Y cuando una sociedad empieza a organizar recursos, también empiezan a organizar personas. Muchas veces se habla del nacimiento de las ciudades como si hubiera sido solamente progreso, pero la realidad fue muchísimo más compleja, porque vivir juntos también trae problemas nuevos. Cuando aumenta la población, aumentan las enfermedades, los residuos, aumentan las tensiones internas y la competencia por recursos. Incluso la alimentación muchas veces empeoró. Algunas comunidades agrícolas tempranas tenían dietas menos variadas que ciertos grupos de cazadores-recolectores. Es decir, la vida sedentaria trajo ventajas enormes, pero también nuevas dificultades. La historia humana no avanza de forma perfecta, avanza adaptándose constantemente. Esta gran torre de la que hablamos antes, esta gran torre de Jericó, sigue siendo una de las estructuras más impresionantes del Neolítico. Poseía una escalera interna cuidadosamente construida, y otra vez aparece la gran pregunta:
¿Por qué invertir tanto esfuerzo en algo así? Algunos arqueólogos creen que podía servir para la vigilancia, otros piensan que para rituales o para cohesión social, o simplemente para la observación astronómica. Y esto es importante porque las grandes construcciones no sirven solamente para funciones prácticas, también sirven para unir sociedades. Cuando cientos de personas trabajan juntas en una obra monumental, la comunidad empieza a organizarse de otra manera. Y ahí empieza algo clave, la cooperación a gran escala. Pero probablemente el cambio más profundo no fue físico, fue mental. Jericó muestra el momento donde las personas empiezan a pensar de otra manera. Ahora nacían en el mismo lugar que sus padres, crecían en el mismo lugar donde habían nacido y morían en el mismo lugar donde habían nacido y crecido. Eso cambia completamente la relación humana con el tiempo y con el lugar. La memoria colectiva empieza a hacerse más fuerte. La identidad comunitaria crece, las personas ya no pertenecen solamente a un grupo, empiezan a permanecer, aparte de esto, también a un territorio, y eso va a definir toda la historia posterior de la humanidad. Si se conecta toda la cadena, empieza a entenderse algo gigante. El clima se estabiliza, eso permite la agricultura. La agricultura permite los excedentes permiten los asentamientos permanentes. Estos asentamientos generan crecimiento poblacional. Este crecimiento genera organización, la organización genera poder, el poder genera defensa y la defensa genera murallas. Y si volvés hacia atrás, sin agricultura, probablemente Jericó jamás habría existido. Todo está conectado, paso por paso, causa por consecuencia. Porque las casualidades no existen, lo que existen son las causas. Jericó no es solamente una ciudad antigua, es uno de los primeros momentos donde la humanidad empieza a construir el mundo en el que todavía vivimos. Ahí aparecen las ciudades, el territorio, la propiedad, las murallas, la organización compleja, las jerarquías y muchas de las tensiones que siguen existiendo incluso hoy en día. Porque cuando los seres humanos dejaron de moverse constantemente y empezaron a acumular recursos en un mismo lugar, cambió completamente la historia. Y desde entonces, gran parte de la humanidad vive detrás de estructuras creadas para proteger aquello que considera suyo. Porque al final, las casualidades no existen. Lo que existen son las causas.